Pues buenas tardes a todos, bienvenidos virtualmente al Ateneo de Santander. Hombre, yo le decía a la ponente y a la presentadora por parte del Instituto de Física de Cantabria que es una pena que esto no fuera realmente y que evidentemente las vamos a esperar realmente en el Ateneo de Santander. Pero bueno, hay que arreglarse con lo que tenemos y lo importante es estar todos reunidos y de alguna manera disfrutar de la cultura científica. Por cierto, yo me hacía una pregunta, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente yo creo que hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos pienso que se los habría llevado algún compañero suyo de investigación. Este fenómeno señala la injusticia de forma sistemática de los hallazgos, de la injusticia de forma sistemática que ha ido ocurriendo con los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que han caído en el olvido y que no pudieron convertirse en ejemplos a seguir por todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Yo creo que esto es totalmente normal, teniendo en cuenta que la presencia de las mujeres en los materiales educativos apenas llegaba hace poco tiempo al 7,6% en las estadísticas y que esto es la causa que el 28,5% de las plazas de las carreras científicas hasta hace poco tiempo eran ocupadas por mujeres, pues una cantidad pues muy pequeña. Por esta razón fue muy importante el hecho de que el 22 de diciembre del año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el rol crítico que las mujeres y las niñas en la ciencia y en la tecnología debieran ocupar, fijándose el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero. Por esta razón, el Instituto de Física de Cantabria y el Ateneo de Santander, para celebrar este Día Internacional Anual del 11 de febrero, comenzamos con una conferencia que evidentemente es un ciclo de 3, la próxima será el 18 de febrero y la tercera el 25 de febrero. La de hoy corre a cargo de la doctora doña Matilde Cañelles López, que será presentada por la representante del Instituto de Física de Cantabria, doña Marta Ceballos. A la doctora doña Matilde Cañelles López yo creo que la conocen todos de televisión, por lo menos yo no la conocía, pero en la televisión la estoy viendo continuamente. Evidentemente está en la cima de la ola en estos momentos. Así que estamos encantados de tenerla con nosotros y Maite, pues no sé si vas a tener tiempo para explicar todo su currículum, pero bueno, en tus manos está. Muchas gracias, Mercedes, por esta introducción. Para mí es realmente un placer presentar hoy en el Ateneo a Matilde Cañelles. Y es un placer por varios motivos. El primero, sin ninguna duda, pues por la relevancia de Matilde como investigadora de reconocido prestigio internacional en las cosas que realmente cuentan, ya no solo en su aparición por la tele, ¿no? Como decías antes, y por los medios, sino por las cosas que cuentan realmente para la ciencia, ¿no? Por sus publicaciones, por sus contribuciones, por sus colaboraciones, por realmente la actividad científica, ¿no? Y en eso es una investigadora muy destacada y tenemos suerte de tenerla esta tarde aquí con nosotros. También es un placer pues, por la implicación de Matilde en el fomento del papel de la mujer en la ciencia. Ella es una convencida de la importancia de las contribuciones de las mujeres en la ciencia y esta semana que celebramos este día tan especial del 11 de febrero, pues es la guinda perfecta para este pastel. Y finalmente también es un placer porque a Matilde la consideramos un poquito cántabra y esta es como su vuelta a casa. Matilde se licenció en biología por la Universidad Estatal de Moscú, pero unos años después ya se doctoró aquí en la Universidad de Cantabria en biología molecular y ahí es donde Matilde y yo coincidimos. Somos de la época, nos doctoramos, si no recuerdo mal, yo creo que hasta en el mismo año. Después de su paso por Santander ya realizó varias estancias postdoctorales desde 1997 a 2004 en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en el National Institute of Health,
los dos centros de reconocidísimo prestigio en Estados Unidos. Y después hemos tenido la suerte de que sea una de esas investigadoras que ha podido retornar a España, ¿no? No como otros que se quedan en el extranjero porque no consiguen retornar. Afortunadamente ya la hemos podido recuperar para la ciencia en España. Accedió primero a un puesto de científica titular en el CSIC, después a investigadora científica en el área de inmunología, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, donde está actualmente. Y desde el 2019 es investigadora científica en el área de filosofía de la ciencia, en el grupo de ciencia, tecnología y sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC. Estoy segura de que hoy aprenderemos muchísimo. Matilde es una gran divulgadora, una gran comunicadora de la ciencia, así que nos hará pasar un rato fantástico y nos ayudará a descubrir el imprescindible papel de la mujer investigadora en biomedicina. Así que no quiero robarle más tiempo. Muchísimas gracias, Matilde. Muchísimas gracias al Ateneo por brindarnos esta oportunidad de escuchar una charla de este nivel. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación que me ha sacado los colores. Agradezco muchísimo al Ateneo de Santander y a Lizca haberme invitado. Me siento muy honrada de daros una charla en un día como hoy y en Santander, donde, como ha comentado Maite, hice yo la tesis doctoral y es una ciudad que guardo en mi corazón y siempre que puedo vuelvo. Qué pena que no haya podido ser en persona, que sea online, pero bueno, hacemos lo que podemos en los tiempos que caen. Voy a ver si abro la presentación, a ver si me apaño. ¿La estáis viendo bien? Perfectamente. Muy bien, pues os voy a hablar sobre las mujeres en biomedicina en Estados Unidos. Aquí tenemos la imagen de Margaret Kelly, que fue una investigadora que comenzó su carrera como técnico de laboratorio y acabó dirigiendo un laboratorio. Ahí veis me gusta mucho esta imagen por la autoridad que desprende y al mismo tiempo se le nota que está disfrutando lo que está haciendo y los demás también. Pues este es uno de los personajes típicos de los que voy a hablar en mi charla. A ver si consigo pasarla, que yo soy un poco torpecilla. Ahí va. Bueno, creo que esto sobra, pero sí quería comentaros que la razón por la que voy a hablar sobre Estados Unidos es porque yo pasé bastantes años, además los años quizá cuando uno realmente se madura como científica, los pasé haciendo 2 postdoctorados en Estados Unidos, primero en Berkeley y después en los Institutos Nacionales de Salud. Tuve la suerte de trabajar con 2 mujeres, con una en Berkeley y con otra en Institutos Nacionales de Salud. Y ya desde el tema de las mujeres en ciencia, pues claro, me vino de natural. Llevo meditando sobre ese tema, recopilando información, pensando pues mucho tiempo. Después estuve trabajando en inmunología. Bueno, ya todo esto os lo ha comentado Maite, así que lo voy a pasar. Os voy a comenzar a contar un poquito de historia de la biomedicina, pero la verdad es que voy a pasar todo lo voy a pasar con pinceladas porque no quiero aburriros. Entonces, pues bueno, luego si os surge alguna pregunta me la podéis hacer. La biomedicina, lo que es la biomedicina, no el concepto, aparece en el siglo XIX a raíz de que se desarrolla la bacteriología y la fisiología médica empiezan a intentar clasificar las enfermedades humanas. La palabra aparece por primera vez en 1923 en un diccionario médico en Reino Unido. El concepto es pues medicina clínica basada en la fisiología y en la bioquímica. Aquí ya vemos que entra la biología. Entonces es una ciencia de estas de frontera que se llamaría ahora, que se basa en interacciones entre los laboratorios y los hospitales e incluso la sanidad pública. Ahí en esa interfase es donde la biología empieza a hacer su impacto sobre la medicina.
Este impacto es bastante limitado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de 1945 realmente la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la ciencia, no solo de la física, también de la biología. Se transforma totalmente, se empieza a invertir muchísimo más, aparecen ya términos que se utilizan hoy en día también, como curación milagrosa, como magic bullet, como le llaman en Estados Unidos, la bala mágica. Empieza a predominar mucho ya la medicina experimental, se buscan moléculas, y las interacciones entre los biólogos y los médicos durante toda esta etapa, entre 1945 y 1975, oscilan mucho. Pues claro, no es fácil. La interacción entre biólogos y médicos nunca ha sido fácil porque el médico tiene su vista puesta en curar. Todo lo que le aparte esa vista de curar, y yo lo entiendo perfectamente, les molesta. En cambio, el biólogo es al contrario. El biólogo lo que quiere es comprender procesos y vive en un mundo más teórico. Entonces, siempre ha habido etapas de distanciamiento, etapas en que se acercan, que dependen unos de otros y colaboración, como estamos viendo ahora con la pandemia del coronavirus. Pues cuando aparece una emergencia, entonces, claro, todos se necesitan a todos. Y entonces este es el momento entre 1945 y 1975 cuando se consolida la biomedicina. Desde 1975, pues ahí sí que viene la explosión. Se hacen descubrimientos muy importantes, se cambia muchísimo cómo se hace la biología y cómo se comunica la ciencia de biomedicina y aparecen pues muchas nuevas áreas que explotan en este momento, como la genética, la biología molecular, la inmunología, que es de la que os voy a hablar yo, la investigación del cáncer y, en fin, pues es un periodo brillante para la biomedicina. Yo en concreto os voy a hablar sobre mujeres que trabajaron en inmunología en Estados Unidos. Por eso os voy a dar una introducción súper por encima sobre la historia de la inmunología. Un poquito para poneros en contexto de cómo había ido y dónde estaba cuando os hable sobre las mujeres a las que voy a dedicar esta charla. Es una ciencia bastante moderna, la inmunología. Solo a finales del siglo XVIII es cuando se empiezan a lanzar teorías sobre cómo el cuerpo se defiende de los patógenos y de los microorganismos, porque claro, primero se tenían que descubrir los microorganismos, que se tardó su tiempo. Entonces, cuando ya se descubren, se empiezan a lanzar teorías que, pues como siempre pasa en ciencia, el proceso es como en ciencia siempre parece que avanzas y luego te quedas parado y luego estás como mucho tiempo dando vueltas en círculos y luego otra vez vuelves a avanzar. Pues esto es lo que pasó con la inmunología. Primero se lanzó una teoría que se llamaba la teoría humoral, que decía que las defensas del cuerpo iban como por humores, como se transmitían con unos líquidos y que no había una base celular, no había células que participaran en la respuesta inmune. Esta era la escuela alemana que la mantuvo Paul Ehrlich, que fue el descubridor de los anticuerpos. A raíz de esto descubrieron los anticuerpos y la verdad es que fue una teoría muy potente, pero le faltaba una pata. Y como la escuela alemana era la que predominaba durante todos esos años, hasta que fue la Segunda Guerra Mundial, pues ahí se quedaron con su teoría moral y a pesar de que Elie Metchnikov, de la escuela francesa, él ya dijo, con mucha visión de futuro, dijo que él creía que había células implicadas en la respuesta inmune, pues los otros no le hacían ni caso. Y tuvo que ser cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, hablaré mucho de la Segunda Guerra Mundial porque es que fue un evento tan importante que cambió totalmente toda la ciencia biomédica. Entonces, a raíz de esto, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la escuela alemana cae y la sustituyen la escuela francesa y la escuela americana. Y entonces ahí se empieza a descubrir las células que están implicadas en la respuesta inmune, que son las células T y las células B. Y luego, en un momento dado, los dos se llevarían su premio Nobel, tanto uno por el descubrimiento de los anticuerpos y el otro por el descubrimiento de las células que participaban en el sistema inmune. Otro efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue que se hicieron descubrimientos de unos aparatos muy importantes que serían los que permitirían estudiar las células del sistema inmune.
y llevarían a la inmunología a lo que, como la conocemos hoy en día. El primero fue el descubrimiento del Coulter counter, que curiosamente lo descubrió un médico durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba preocupadísimo porque los contagios de células en la sangre se hacían a mano, se hacían a ojo, al microscopio. Entonces él estaba preocupadísimo porque cuando vio que empezaba a avanzar la Guerra Mundial, vio que es que no iban a tener tiempo y claro, para hacer transfusiones de sangre se necesitaban hacer estos contagios. Entonces inventó un aparatito muy sencillo que lo que hacía era contar muy rápido cuántas células había en un fluido. Y a raíz de este aparatito se descubre el citómetro de flujo, que este sí que es un aparato ya más sofisticado, que lo que hace es contar, ordenar por tamaño y clasificar las células de un líquido. Bueno, pues esto para la inmunología fue el no a más. Fue la explosión de la inmunología, llega precisamente con el descubrimiento de estos dos aparatitos. Y también en paralelo se descubren los anticuerpos monoclonales, que por suerte todos estos términos que os estoy contando normalmente los hubiera tenido que explicar con mucho detalle, pero ahora con este tema del coronavirus ya todos estamos bastante familiarizados con términos como los anticuerpos, las células T, las células B. Yo la verdad es que es una maravilla porque hablo de inmunología y todo el mundo me entiende. Pues bien, entre los anticuerpos monoclonales y lo que es el el citómetro de flujo, ahí es donde realmente entramos en la etapa sobre la que yo os voy a hablar. También os comento un poquito el modelo que había en este momento sobre la respuesta, la naturaleza de la respuesta inmune, que es algo un poquito que nos mete en el terreno filosófico, pero es importante para que comprendáis lo que os voy a explicar después. ¿Qué es la respuesta inmune? La respuesta inmune es la defensa que monta el organismo cuando un patógeno, un organismo externo, lo ataca. Entonces, claro, lo que nosotros, lo que en esos momentos, desde 1970 hasta 1994, lo que se pensaba que le daba el pistoletazo al sistema inmune para desarrollar su defensa era el distinguir algo que no era propio del cuerpo, que era ajeno. Lo que se pensaba es que el sistema inmune, las células del sistema inmune, a esas alturas ya se sabía que había células, estaban patrullando por el cuerpo, entonces en el momento que se encontraban algo ajeno, que era patógeno, montaban la respuesta inmune y lo destruían. Ese era el modelo que había hasta 1994, ¿vale? Y aquí nos quedamos. Luego ya veremos cómo evolucionó ese modelo. Y ya tenemos la base un poco teórica de los descubrimientos de los que voy a hablar. Ahora os voy a hablar un poco de cuál había sido la historia de las mujeres en biomedicina en Estados Unidos, para lo cual os digo que voy a limitarme a contaros lo que escribe Margaret Rossiter, que hizo una trilogía maravillosa sobre las mujeres científicas en Estados Unidos y muy, 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 muy completa y con muchas reflexiones muy interesantes. Entonces, esta pequeña introducción que os voy a dar está principalmente sacada de lo que ella dijo, que de hecho Margaret Rossiter fue la que sacó, la primera que sacó el término del efecto Matilda. Pues bien, ella describe que los problemas que se encontraban las mujeres cuando intentaban hacer ciencia es primero que la atmósfera era completamente masculina y no se adaptaban bien a trabajar en esa atmósfera, los trabajos no tenían ninguna visibilidad, muchas veces no tenían formación suficiente, sobre todo estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, y normalmente habían estudiado en universidades para mujeres. Entonces, claro, la formación que les daban pues no siempre estaba adaptada a trabajar de científica, para nada. Luego, un factor muy importante que les suponía mucho problema eran las reglas antinepotismo que había en las universidades, que decían que si al marido le daban una plaza en la universidad,
Entonces su mujer no la podía contratar a esa universidad. Y Margaret Rossiter hace una reflexión muy interesante sobre el antinepotismo, que ahora pensamos, madre mía, ¿por qué tenían esas leyes? Pues ella tiene la tesis de que había unas ciertas élites en las universidades formadas por esos hombres que habían conseguido su prestigio y tenían su plaza y tenían su mujer que no trabajaba y tenían un modelo montado, pues el modelo que llamaríamos machista hoy en día. Yo trabajo, mi mujer está en casa y ¿qué pasaba? Que les empezaban a llegar esas parejas que el marido quería trabajar de científico y la mujer también quería trabajar de científica, entonces iban a meter 2 sueldos en casa y entonces les entró miedo de que estas personas que llegaban así de esta manera, pues a ver si se van a comprar una casa mejor que la mía, a ver si vamos aquí. Entonces dijeron, vale, pues vamos a sacar la norma de que no vamos a contratar a la mujer y solo vamos a contratar al marido. ¿Qué pasaba? Que el marido se sacaba la plaza y la mujer a ver qué hacía. Fue un problema hasta que al final pues se fue resolviendo. No me voy a meter en esos detalles. Otro problema que tenían las mujeres, pues claro, que incluso si conseguían un trabajo con la dificultad añadida de que no podía ser en la misma universidad que estaba el marido, tenían el tema del cuidado de los niños, era muy difícil que se las promocionara en el trabajo. Así estábamos hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Había muy pocas mujeres. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se incorporan muchas mujeres a la ciencia simplemente porque se necesitaban, porque los hombres estaban en el frente, se necesitaban mujeres, entonces en todas aquellas ramas de la investigación donde podían ser útiles las mujeres, se incorporaron muchísimas a las universidades. Y como siempre, como he descrito también del tema de cómo evolucionó la inmunología, el tema de las mujeres también ha ido siempre no es que haya sido un avance continuo, es que ha habido avances, de repente hay un avance y de repente hay un retroceso y luego hay otro avance. Entonces aquí había habido un avance con la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial sale lo que se llama la GI Bill, que es una ley, no es una ley, es como un plan que hacen para que aquellos que habían venido, los hombres que habían venido del frente, incorporarlos de alguna manera a la sociedad. Entonces les ofrecían estudios gratis. Entonces, claro, toda esa entrada masiva de hombres en las universidades bloquea de nuevo el acceso de mujeres tanto a la enseñanza universitaria como a la ciencia. O sea que durante un periodo se bloquea el tema de la incorporación de las mujeres a la ciencia. ¿Qué pasa cuando llega la fase severa de la Guerra Fría con Truman? Pues que tenemos a la Unión Soviética, que en la Unión Soviética las mujeres hacían de todo, vamos. Había científicas de todo tipo de actividades. Entonces en Estados Unidos, claro, ven cómo ha avanzado la Unión Soviética en el tema de la carrera espacial, etcétera, y dicen, igual deberíamos incorporar a las mujeres y ahí empieza otra oleada de incorporar a las mujeres en la ciencia. Claro, como seguíamos teniendo el tema del antinepotismo, pues las mujeres se incorporaban sobre todo, había las parejas en las que el marido y la mujer, los dos eran científicos, tenían mucha tendencia a irse a las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque en las ciudades grandes, aparte de haber universidades normalmente alrededor, pues también había agencias federales, como por ejemplo los Institutos Nacionales de Salud, de los que os voy a hablar más adelante. Entonces era muy corriente que el hombre se incorporaba a una universidad y la mujer se incorporaba a una agencia federal. ¿Qué pasaba en las agencias federales? Que la estructura de los laboratorios era extremadamente piramidal, teníamos laboratorios muy grandes, sobre todo en las agencias federales que se dedicaban a biomedicina, donde había en las partes bajas había mujeres, en la parte alta siempre había un hombre. Normalmente era una pirámide de manera que en la parte alta había un hombre que él mantenía la práctica médica y también mantenía el laboratorio, pero en realidad el laboratorio, como él no podía estar en todas partes, el laboratorio se lo llevaba una mujer. Lo que pasa es que luego era él el que figuraba, el que daba las charlas, el que realmente se llevaba el crédito de todo este trabajo. Era una prolongación del efecto Matilda más antiguo, que el más antiguo era mucho peor, pero aquí también lo teníamos de alguna manera. Entonces teníamos una capa en las agencias federales, una capa intermedia por debajo del hombre que estaba arriba, de mujeres que estaban haciendo un trabajo extremadamente cualificado
pero que no se estaban llevando ni crédito ni dinero, porque claro, los sueldos eran mucho más bajos y realmente esto, pues con el paso de los años estaba creando como mucha tensión y una cierta ebullición. Os voy a poner aquí un poquito de números, muy poquito, sobre cómo era durante este tiempo del que estamos hablando, desde 1950 hasta 1963, tenemos aquí representado el tema de las publicaciones. Esta gráfica representa el número medio de artículos por cada año que publicaban hombres y mujeres. Como vemos, bueno, fatal. Aquí esta gráfica representa a las mujeres antes de 1950, pero bueno, lo relevante es esto, una diferencia abismal en número de publicaciones. Entonces, aquí lo interesante es que justo hasta 1963 es donde miran en este artículo, y en 1964 es cuando empieza a haber cambios en Estados Unidos. Empieza a haber legislación que realmente aquí vamos a ver cómo muchas veces a base de legislación cómo se cambian las cosas. Entonces, en 1964 es cuando sale el artículo 7º de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe discriminar en base a sexo, a raza, color, origen y religión. Estamos hablando de 1964, que a veces uno se le ponen los pelos de punta de ver que hace tan poquito que hemos pegado este tipo de avances. Entonces, esto ya supuso un salto, pero el salto realmente más importante se da con la ley, el título 9 le llaman, que lo saca Richard Nixon. Y esto es una enmienda de la ley de enmiendas educativas, lo saca en 1972, que yo también es que me asusto, digo, madre mía, en 1972 saca una ley que dice: ninguna persona en los Estados Unidos deberá, en base a su sexo, ser excluida de participación en, ser denegada los beneficios de o ser sujeta a discriminación en cualquier programa educativo o actividad que reciba fondos federales. Este es el bombazo. Ya teníamos un montón de mujeres que estaban en posiciones bastante bajas, haciendo trabajo muy cualificado. Sale esta ley, pues entonces estas mujeres se empiezan a organizar, empiezan a crear, ya habían empezado a reunirse entre ellas, a discutir su situación, ver cómo podemos salir de esta situación, cómo podemos recibir crédito por lo que estamos haciendo. Entonces, había diferencias en cómo esto se abordó en los distintos centros. En las universidades no hubo, era muy difícil organizarlo porque normalmente estaban en ciudades pequeñas, los abogados de esas ciudades no tenían experiencia en este tipo de temas, y los jueces tenían miedo de aceptar demandas de este tipo, porque claro, una universidad el presupuesto es más pequeño y tenían miedo de dañarlas o incluso quebrarlas. Sin embargo, en las agencias federales, como los Institutos Nacionales de Salud, de los que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, ahí sí había muchas más mujeres, estaban en las grandes ciudades, por ejemplo, la sede de los Institutos Nacionales de Salud está cerca de Washington, D.C., entonces ahí en esas ciudades había abogados que ya sí que estaban mucho más fogueados, entendían mucho más de estos temas, los jueces no tenían miedo de quebrar a una agencia federal, con lo cual no les importaba admitir este tipo de acciones colectivas. Entonces, en 1973, en Institutos Nacionales de Salud, se presenta una demanda colectiva de 7.000 mujeres, con tan mala suerte de que el mismo juez que recibe y que sí acepta esta demanda colectiva estaba también trabajando en el tema
en el tema del Watergate. Entonces tarda mucho en dictar sentencia, pero la sentencia se dicta en 1979 y es favorable a estas mujeres. Esto sí que fue un gran avance. Esto probablemente es en el siglo XX probablemente el avance más grande que se ha dado en cuestión de la situación de las mujeres en la ciencia en Estados Unidos. Y aquí, justo en los Institutos Nacionales de Salud, a raíz de esta demanda colectiva, es como surge el término que ahora utilizamos del cielo de cristal o glass ceiling, como le llaman allí. ¿Vale? Pues ahora ya nos situamos en los Institutos Nacionales de Salud, cuando acababa de triunfar la demanda colectiva de todas estas mujeres, y estos señores que habían estado aprovechándose de la situación, pues ya lo tenían un poquito más difícil y tenían que dejar, estaban obligados a dejarles un hueco y a realmente dar crédito a las mujeres por lo que estaban haciendo. Y aquí tenemos a 4 mujeres que comenzaron la parte importante de su carrera, lo que ahora se llama la tenure track, pues la comenzaron en esas fechas en los Institutos Nacionales de Salud. Ada Kruisbeck, Bonnie Mathieson, B.J. Foulkes, Polly Matchinger. 4 cerebros impresionantes, como vamos a ver ahora. Os voy a contar un poquito sobre la vida de ellas, porque en aquella época las mujeres sus descubrimientos los hicieron todos, las he elegido porque los hicieron todos en inmunología y sobre los años 80 y todo muy relacionado. Polly Matchinger nació en Francia, ella es la más mediática y más conocida. Polly Matchinger incluso se han escrito muchos artículos, ha dado muchas entrevistas y realmente su historia es impresionante. Nació en Francia, los padres emigraron a Estados Unidos, estudió biología y no continuó. Trabajó como entrenadora de perros, trabajó en un bar de alterne. A este bar de alterne iban científicos, estaba cerca de algún centro científico, entonces iban muchos científicos y ella se metía en las discusiones con ellos. Y era tan inteligente y les hacían unos comentarios tan interesantes y unas preguntas que les hacían pensar tanto que estos mismos la animaron a hacer la tesis. Y la hacen en NIH, en Institutos Nacionales de Salud, consigue una plaza y desarrolla una importante teoría sobre el origen de la respuesta inmune que revoluciona el campo entero. B.J. Foulkes estudió biología, entró a trabajar como técnico en un laboratorio de los Institutos Nacionales de Salud y, trabajando como técnico, desarrolla y demuestra una teoría sobre el desarrollo del sistema inmune que también desafiaba la teoría vigente, sobre cómo se desarrollan las células del sistema inmune. Ada Kruisbeck nace en Holanda. Bueno, tanto Polly Matchinger como B.J. Foulkes, ellas siguieron hasta que se jubilaron, siguieron de investigadoras científicas, siguieron haciendo ciencia básica. No podemos hablar lo mismo de Ada Kruisbeck y Bonnie Mathieson. Ada Kruisbeck nace en Holanda, realiza su postdoctorado también en los Institutos Nacionales de Salud, donde contribuye a la teoría que desarrolló B.J. Foulkes. De hecho, ella fue la predecesora. Vuelve a Holanda, a la universidad, con una plaza y al cabo de unos años deja la investigación básica y crea una empresa de biotecnología especializada en inmunoterapia contra el cáncer, que ahora está muy vigente y ya se ha jubilado también. Bonnie Mathieson, ella estaba realizando el doctorado junto a B.J. Foulkes y la apoyó y le enseñó las técnicas que necesitaba, que eran justo el tema de los anticuerpos monoclonales y la citometría de flujo. Bonnie Mathieson, por desgracia, porque parece que era una mujer fascinante y maravillosa, dejó la investigación activa para dedicarse a la política científica en la sección de SIDA de NIH, donde hizo un trabajo maravilloso también. Ella murió en 2018. Vale, pues vamos con los descubrimientos que hicieron estas mujeres. Los voy a dividir en 2 bloques. El primero es el que hicieron entre Ada Kruisbeck, B.J. Foulkes y Bonnie Mathieson, que tiene que ver con el desarrollo de las células T. Las células T se desarrollan en un órgano chiquitito que está justo encima del corazón, que se llama el timo. Y para cuando estas 3 mujeres estaban en NIH, voy a decir NIH porque es que ya me sale así, estaban haciendo su trabajo, pues los científicos del momento
estaban todavía con la cabeza un poquito en el pasado, estaban ellos, dividían, hacían cortes histológicos y entonces el timo lo tenían dividido en dos zonas, por cómo salían al teñirlas. Una zona que se llamaba la corteza, que era donde las células estaban muy apelotonadas, y luego había otra zona que le llamaban la médula, que estaba en el centro y las células estaban menos densas. Y en esos momentos había distintos tipos de células, aquí había un tipo de células, aquí había otro, y andaban, no voy a contar los detalles, y andaban los científicos todos peleándose de si sería primero las células de la corteza y luego las de la médula, o las de la médula primero y las de la corteza después. Esas eran las discusiones que se traían. Y durante ese tiempo que andaban con esas discusiones fue cuando Ada Kruijsbeek hace su tesis doctoral, y ella en un artículo dice, oye, ¿y no habrá otra célula primigenia antes de estas, que es la que migra al timo y desarrolla todo el resto? No le hicieron ni caso, probablemente porque era mujer. Siguieron peleándose con que si era primero la corteza o era después la médula. Y entonces es cuando llega B.J. Foulkes, que no olvidemos que era técnico de laboratorio, y a ella se le ocurre, dice, probablemente tras haber leído los artículos de Ada Kruijsbeek y teniendo en su mano las herramientas como el citómetro de flujo y los anticuerpos monoclonales, ella se le mete en la cabeza descubrir cuál es esa célula. ¿Cuál es la célula que llega aquí al timo y genera todas las células T que hay en el cuerpo? Que no olvidemos que las células T son la mitad del sistema inmune. O sea, realmente la tarea para ser un técnico de laboratorio era, bueno, según he oído, me han dicho en mis investigaciones, tuvo suerte, dicen, de que tenía un jefe que no era como los otros y que no le importaba que ella tuviera su propio proyecto. A mí me ha dado mucha pena cuando me han dicho esto, porque pensaba, entonces, o sea, era como excepcional. Es posible que hubiera muchas otras mujeres en muchos otros laboratorios que hubieran podido hacer cosas así y simplemente es que no tuvieron la oportunidad. Pero bueno, B.J. tuvo la suerte de estar ahí, de que le dejaran desarrollar su proyecto, y ella solita descubre la célula primigenia que llega al timo, que se llama doble negativa, y que es la que va a sentar la base de todos los estudios posteriores que se han hecho sobre el desarrollo de las células T. Con lo cual, saca un artículo muy importante, escribe su tesis doctoral e inmediatamente tras escribir la tesis doctoral le dan un laboratorio. Esta es la aportación que hicieron estas tres mujeres a la inmunología, que es que yo he trabajado en el desarrollo del timo y yo me he maravillado cuando me he enterado que fue esta mujer en cuyo laboratorio yo trabajé la que había descubierto las células estas dobles negativas, pero lo más alucinante de todo es que no me lo dijo ella, me enteré por otra persona. Para que veáis también un poco cómo suelen ser las mujeres científicas, que no para nada suelen ser de darse bombo, de decir esto lo hice yo, ¿no? Ellas van a hacer su trabajo y ya está. Que quizá, no sé si es bueno o es malo, pero es así. Y además os estoy contando cosas que son reales porque las he vivido yo. Polly Matchinger. Polly Matchinger, como os he contado, había llevado una trayectoria un poquito muy particular, más particular que la de B.J. Foulkes. También yo la conocí y bueno, pues ella hace su tesis doctoral brillantísima, recibe una plaza y los primeros meses se los pasa leyendo sobre filosofía de la ciencia. De hecho, es que ni abre, le dan un laboratorio, pero el laboratorio se queda cerrado y ella se queda leyendo sobre filosofía de la ciencia. Y cuando contrata a su primer doctorando, pues lo que hacen es pasarse horas tomando café y discutiendo sobre las teorías inmunológicas del momento y básicamente buscando incoherencias. ¿Qué incoherencias podía haber en las teorías inmunológicas? Y aquí
es donde Poli se da cuenta de que la teoría de lo propio y lo ajeno, de la que os he hablado antes, que aparentemente tiene tanto sentido, tiene varias incoherencias. ¿Qué incoherencias tiene? Primero, tiene en los dos sentidos. ¿Por qué si las defensas del cuerpo destrozan todo lo ajeno, por qué la madre tolera al feto, que tiene células que son ajenas? O, por ejemplo, ¿por qué toleramos a la microbiota, que son un montón de bacterias ajenas que tenemos en el intestino y viven ahí y nunca las atacamos? Y luego, en la otra dirección, también dice, si es verdad que el sistema inmune ataca a lo ajeno y no a lo propio, ¿por qué ataca cuando ataca a lo propio? Cuando, por ejemplo, cuando hay estrés celular, las células entran en estrés y se destruyen. ¿Por qué las ataca? Si son propias. Aunque tengan estrés y tengan signos de estrés celular, ¿por qué las ataca si son propias? Que de hecho luego se ha sabido que así es como, por ejemplo, con este tipo de mecanismos, como se desarrolla la dermatitis atópica. Tu propio cuerpo es el que ataca a tus propias células. O, por ejemplo, ¿por qué el cuerpo rechaza los autotrasplantes? O sea, que ella se encuentra un montón de incoherencias ahí y que no consigue y se obsesiona con este tema hasta que un día se da cuenta de que en realidad el cuerpo no ataca necesariamente, no necesariamente desarrolla la respuesta inmune contra lo ajeno, sino que muchas veces eso es una consecuencia, sino que lo que hace es reconocer patrones moleculares de peligro, lo que ella llama peligro, que en realidad luego evoluciona en lo que es daño celular. O sea, las células que están sometidas a gran estrés celular se destruyen, sueltan unas sustancias y esas sustancias son las que activan al sistema inmune. Claro, cuando tú tienes un patógeno, tienes un virus, el virus provoca que tus células se estresen y se destruyan y eso llama al sistema inmune. O sea que tiene sentido que un patógeno llame al sistema inmune, pero no es el patógeno el que pega el gatillazo de salida, es los signos de estrés celular o de daño, y por eso también se rechaza un trasplante, un autotrasplante, porque como produce daño celular, pues el cuerpo lo rechaza. Y por eso el cuerpo de una madre no rechaza al feto, porque el feto no produce estrés celular. Claro, el modelo es redondo. ¿Qué pasa? Que ha tenido la audacia de sacarlo una mujer con la trayectoria que había llevado ella y por supuesto que todos los líderes del momento se defienden con uñas y dientes. De hecho, nunca lo llegan a aceptar explícitamente, este modelo. Pero hoy en día este modelo ha tenido grandes, importantísimas implicaciones para explicar, por una parte, la autoinmunidad, que comienza con daño celular y después el cuerpo produce anticuerpos contra sus propias células, y un tipo de inmunidad que se llama la inmunidad innata, que es una inmunidad que nosotros hemos heredado directamente de los animales, incluso las plantas tienen inmunidad innata, que está bastante poco estudiada, pero sí se sabe últimamente que la inmunidad innata lo que hace es reconocer unos patrones que probablemente son esos patrones de daño celular y de peligro, y no reconoce a un patógeno concreto. O sea que realmente el descubrimiento de Polly Matchinger fue altamente relevante. Como os he comentado, ya os he comentado un poquito de la relevancia que han tenido, pero vuelvo a incidir en ello porque creo que es importante. El trío Kruisbeck, Folks, Bonnie Mathison, describen el desarrollo de las células T, que es la mitad del sistema inmune. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado ellas? Pues que probablemente se hubiera retrasado muchos años esto, porque hubieran seguido en círculos peleándose a ver si era antes la corteza o la médula y ahí hubieran seguido.
Entonces, el conocimiento que ellas crearon ha sentado las bases para estudiar muchas enfermedades inmunológicas y oncológicas. Realmente fue un gran avance, un gran salto. Polly Matchinger, pues también sentó las bases para comprender cómo funciona el sistema inmune innato y cómo se producen las enfermedades autoinmunes. De hecho, hay muchos laboratorios en el mundo que trabajan basados en su teoría, pero curiosamente algunos de ellos no saben que fue ella quien la originó. ¿Por qué? Pues, ¿cómo se ven esos descubrimientos de Polly Matchinger? Ella sí ha sido bastante mediática, se ha hablado sobre ella, pero realmente lo que es el descubrimiento, ¿qué se dice sobre él? ¿Qué se dice sobre el de Villay? Bueno, pues nos vamos a un libro que salió en 2015 que se llama Immunity. Es un libro muy bueno, a mí me encantó el libro. Lo escribió Will Paul, que era el jefe de la sección de inmunología de los Institutos Nacionales de Salud desde 1970 hasta casi cuando escribió el libro ese, se jubiló y luego al cabo de poco tiempo murió. Un hombre increíble, increíblemente inteligente, hizo una ciencia buenísima. El libro, impecable, muy bueno. Me gustó mucho, de hecho yo me acordaba de Will Paul, cuando salió el libro lo compré inmediatamente porque me acordaba de Will Paul y yo me acordaba que todo el mundo le tenía un gran respeto y si Will Paul iba a un seminario y te tocaba a ti darlo, pues estábamos temblando porque estábamos diciendo es que está él, es que a ver si me va a hacer una pregunta, o sea, realmente un hombre muy respetado. Pero él, que estuvo en jefe de sección de inmunología de los Institutos Nacionales de Salud, escribe un libro llamado Immunity, que es sobre cómo ha sido la inmunología mientras él ha estado activo en ciencia, y no hay mención ninguna ni a Vijay Fox ni a Polly Matchinger. Es más, tuve que volver varias veces atrás en el libro para comprobarlo. Habla de la teoría de Polly Matchinger, del modelo del peligro, Danger Model, pero no habla de ella. ¿Por qué es esto? Pues yo no le culpo. Yo creo que él ha escrito la inmunología desde su punto de vista. ¿Cuál es para mí el problema? Pues que quizá nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque si yo escribiera la historia de la inmunología, según yo la he vivido, pues estoy segura de que Ellen Robbie, que fue mi supervisora en Berkeley, Vijay Fox, Polly Matchinger, seguro que estarían ahí. O sea que, pues quizá eso es lo que tenemos que aprender un poquito, ¿no? ¿Por qué no se las mencionaba ¿por qué no se las mencionaba? Porque ya no estamos hablando del siglo pasado. Bueno, sí, del siglo pasado, del siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX? Y este hombre el libro lo ha escrito ya ya lo ha escrito en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿por qué no se las mencionaba? Pues yo creo que es porque se las consideraba un poco como extrañas, no tenían el patrón típico de carrera científica, incluso eran un poco incómodas, porque eso de que llegaran ahí con tantas ideas desafiando las teorías que tenían los popes, pues sí, raras, extrañas, no tenían el mismo patrón. ¿Qué otro problema hay? Que había mucho menos mentoring entre las mujeres en aquella época. Entonces, claro, no dejaban discípulos y normalmente muchas veces observamos que son los discípulos los que se encargan de volver atrás sobre sus maestros y sacarles y crear una historia de ellos. Entonces, esto también faltaba. Y también por lo que estaba comentando yo cuando estábamos hablando de Will Paul, porque normalmente eran más los hombres los que solían escribir sus memorias, escribir sobre cómo había sido la ciencia mientras ellos habían estado activos, y en cambio en una mujer estaba mal visto. De hecho, Polly Matchinger estaba mal visto que ella se comunicara con los medios, que quisiera dar a conocer cómo había desarrollado su teoría. No estaba muy bien aceptado. Entonces, esos eran los problemas que había digamos, en el siglo XX. Y voy a pasar breve a hablar sobre qué problemas había en el siglo XXI. En el siglo XXI los problemas vienen ya desde los 80.
Esto lo describió muy bien Bruce Alberts en un artículo que sacó en PNAS en 2014. Bruce Alberts fue director de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y escribió un libro que es mítico, que se llama Biología Molecular de la Célula, que bueno, fue un libro, era el libro de texto que se utilizaba en todo momento cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral. Bueno, pues Bruce Alberts hace una reflexión muy buena sobre cómo ha funcionado la ciencia desde los 80. Él dice que a pesar de que el presupuesto en investigación a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta 2008 aumenta constantemente, se dobla, de hecho se dobla desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2008, claro, esto no se puede mantener siempre, entonces llega un momento en que ya se congela, incluso él se da mirada y dice, en 2014 el presupuesto era de ciencia es un 25 menos en Estados Unidos que en 2003, pero el número de laboratorios y de personas que están en los laboratorios sigue aumentando. Entonces, claro, lo que antes era competición sana entre laboratorios por financiación se convierte en supercompetición. Pasamos de que se financien un 30% de los proyectos que se solicitan a los institutos nacionales de salud, se pasa a financiar un 10% o incluso menos. Entonces, claro, aparte de la supercompetición y del efecto que puede tener esto sobre las personas que están implicadas, pues esto hace que proyectos arriesgados pero con gran potencial o que no tienen una clara aplicación práctica inmediata no se financien. Esta es la reflexión que hace él. Aquí os pongo, vemos que esto también, este tipo de supercompetición obviamente tiene que afectar de alguna manera a las mujeres. Y aquí os pongo datos de un estudio de 2006 de 168 biólogos y biólogas dividiendo entre hombres y mujeres y nada más mirando a ver cuántos artículos han sacado los hombres, cuántos artículos han sacado las mujeres. Bueno, el negros son las mujeres, blancos son los hombres. Pues vemos que las mujeres se acumulan en los números bajos de artículos, mientras que los hombres sacan más artículos, se acumulan en las colas. Aquí se ve la dinámica temporal, donde vemos arriba los hombres, abajo las mujeres, y además que me gusta mucho enseñar esta gráfica, porque aquí vemos que la mujer, esto es desde que se acaba la tesis doctoral, entonces el hombre va pum, 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 va subiendo, va subiendo. La mujer va subiendo, va subiendo. Hace la tesis doctoral, tiene el primer crío, baja, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Parece que se está recuperando ya y pum, aquí viene el segundo crío y volvemos a bajar. Es una realidad. Y aquí la vemos en la gráfica. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen en el siglo XX las mujeres que se dedican a ciencia? Aquí os hablo de, estos son comentarios reales que me han hecho a mí, científicas, y que han querido mantenerse en el anonimato porque, claro, son todavía científicas activas. ¿Qué tipo de problemas se encuentran las mujeres hoy en día? Pues una de ellas me decía, me invitan a un comité o tribunal y no sé si lo hacen por mi currículum o porque soy mujer. Como hay tan pocas en mi área, cuando voy a reuniones científicas me quedo fuera de los círculos de los hombres donde realmente se toman decisiones importantes. Después de las charlas van a tomar algo y si yo voy me parece que sobro. Otra me comenta, no entiendo por qué las reuniones científicas siempre incluyen parte del fin de semana, o el sábado o el domingo. No veo casi a mis hijos durante la semana y luego tengo que irme en el fin de semana a la reunión científica que tienes que ir porque si no tu carrera científica se acaba. Estos son los problemas que nos encontramos ahora. Y aquí ya si os pongo uno que sí tiene una persona, sí tiene autoras, porque es un artículo del 2010. Y os pongo un comentario que viene en este artículo que a mí me parte el corazón. En 2010 nos dicen estas mujeres que trabajan en biomedicina, las mujeres científicas, como las mujeres en otras profesiones y los hombres, los correspondientes hombres en ciencia, desean tener una carrera satisfactoria que les permita explorar los secretos del mundo físico y natural al mismo tiempo que teniendo una vida familiar
rewarding, agradable, que te recompense criando hijos, teniendo una relación estable con una pareja, cumpliendo las obligaciones con la comunidad o simplemente persiguiendo intereses que sean importantes para ellas. Esto es ¿por qué? ¿Por qué deberíamos escribir esto las científicas? Es que esto parece como que deberían ser los derechos humanos, ¿no? Pero es la realidad. Esto está sacado de un artículo de 2010. Entonces sí, aquí quería yo ir a la comparativa de los problemas que había en el siglo XX y la que hay en el siglo XXI. Mientras que en el siglo XX las mujeres tenían problemas para entrar en la carrera científica, no tenían referentes, tenían problemas para ascender, hacían trabajo poco reconocido. Aunque hicieran descubrimientos, normalmente eran hombres los que publicaban los trabajos, hacían labores más técnicas y menos intelectuales. Las mujeres se veían raras porque había muy pocas, había poco mentoring. Los hombres utilizaban a menudo el trabajo de las mujeres para promocionarse a sí mismos. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Pues que muchos de estos problemas ya han desaparecido. Hay muchas más mujeres en ciencia. Normalmente tú sueles tener mérito, sueles llevarte el crédito por lo que haces, pero claro, entramos en otro tipo de problemas. Primero, que coincide lo que se llama en Estados Unidos la tenure track, que se correspondería aquí pues la época cuando te llevas un Ramón y Cajal, cuando estás en los años esos que tienes un contrato pero todavía no es estable, con la época de tener hijos. Entonces, claro, para una mujer esto es bastante complicado. La mujer realiza el mismo tipo de labores que el hombre, pero publica menos artículos, solicita menos proyectos y de menor cuantía y tiene menos cargos de gestión. Mentoring y networking siguen siendo más corrientes en hombres que en mujeres. Las mujeres o no tienen tanta costumbre o todavía no hay suficiente masa crítica. ¿Cómo lo veríamos en manera más visual? Pues entre los años 80 y el año 2000, la mayoría eran hombres y había alguna mujer que se consideraba rara, pues como el caso de Polly Matchinger, el caso de B.J. Fogg, que había empezado como técnico, era rara. ¿Qué pasa ahora? Que la carrera científica se ha vuelto como una autopista. Entonces va aquí el hombre y va la mujer. Van por la autopista y el hombre pues sigue su camino, la mujer cuando tiene el crío se sale de la autopista, se mete por aquí, por unos vericuetos, que se para por aquí y eventualmente, como hemos visto en la gráfica aquella, se vuelve a incorporar a la autopista y vuelve a sacar artículos, pero para cuando ella se vuelve a incorporar a la autopista, pues el hombre ya está, vete a saber dónde, en cuestión de publicación de artículos. Este es el problema que nos encontramos ahora. Conclusiones. Que hemos tenido muchos problemas las mujeres en biomedicina, comenzando por no poder acceder a la universidad, no poder acceder a investigar, ser las únicas mujeres en su ámbito, hasta lo que tenemos ahora, que es realmente grandes dificultades para poder compatibilizar la vida personal con la investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me preocupa de todo este tema? Este goteo de mujeres que abandonan la carrera científica en etapas tempranas. Por ejemplo, en el caso que os acabo de contar, de 4 científicas, 2 dejaron la ciencia después de estar formadas. Entonces, a mí me viene a la cabeza, ahora que tenemos este problema sanitario de la pandemia de COVID, ¿realmente como sociedad podemos permitirnos esto? ¿Qué descubrimientos hubieran hecho Ada Kruisbeck y Bonnie Mathieson si se hubieran quedado haciendo investigación con la formación y las cabezas que tenían? Pues quizá hubieran hecho algún descubrimiento que nos estaría permitiendo ahora, en esta crisis sanitaria que tenemos, entender más la respuesta inmune hacia el coronavirus. Quizá hubieran ayudado los descubrimientos que ellas hubieran hecho, hubieran ayudado a desarrollar vacunas de algún otro tipo, a desarrollar vacunas más rápido, a entender mejor para qué tipo de personas puede ser cada vacuna, a entender cuestiones que no sabemos y que realmente
nos hemos dado cuenta de que en cuestión inmunológica, de conocimiento inmunológico, esta pandemia nos ha pillado un poquito no muy preparados. Entonces, yo quería terminar con una pregunta. ¿Nos servirá la actual crisis sanitaria para encontrar soluciones a estos problemas? Pienso que igual sí. De la misma manera que en la Segunda Guerra Mundial hubo un antes y un después en cuestión científica, yo pienso que esta pandemia va a haber un antes y un después, también para las mujeres. Y ya termino con los agradecimientos al instituto dentro del Instituto de Filosofía del CSIC, donde me encuentro ahora, Concha Roldán, Eulalia Pérez Cedeño, María Bordons y muchos otros que me han ayudado muchísimo en este trabajo que os he presentado, de la Universidad de Granada, Teresa Ortiz, del Departamento de Historia de la Medicina, y Agata Ignachuk, en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, Patricia Fara, una historiadora de la ciencia con la que he discutido, he hablado, he intercambiado ideas. En Estados Unidos, pues Ellen Robbie, la misma BJ Fox, también me ha contado muchas cosas sobre sus experiencias, Ronald Schwartz, Polly Matchinger, y en Australia, Ken Shortman, que fue uno de los que se estaban peleando con lo del corteza y médula, entonces me ha dado mucha idea de cómo estaba el campo antes de que ellas entraran. Y eso es todo. Oye, desde luego fantástica, ¿eh? Fantástica la conferencia y te esperamos volver a verte, pero realmente ya en el Ateneo, porque con todo esto que nos has contado, esta historia esperemos que no más Matildas, ¿no? Y que vaya esto evolucionando de una manera y que efectivamente el COVID, pues que sirva para algo, ¿no? Ya que nos está haciendo polvo, que por lo menos sirva para algo positivo. Y ahí nos queda la esperanza en que las mujeres cada vez pues emerjan y que puedan desarrollar su carrera científica de una manera brillante como se merecen. Y ahora, como siempre en el Ateneo, la palabra la tiene el público, que no es la palabra, sino que es que en el chat escriban la pregunta que consideren. Tú, Marta, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Porque yo le iba a hacer la pregunta que nos ha hecho ella, a todos. Bueno, Maite, soy Maite. Maite, perdóname. Más que una pregunta, bueno, lo primero, me ha encantado tu charla, te quedas pegado aquí escuchándote, es una maravilla escuchar cómo hilas las cosas y cómo sacas a la luz problemas que son tan complejos y cómo los pones sobre la mesa, ¿no? Bueno, mi pregunta es una pregunta poco retórica y es si esto tendrá solución, ¿no? Porque claro, lo que vemos es que los tapones gordos sí que se han eliminado, es decir, las mujeres sí pueden acceder, no hay un tribunal que te diga tú no puedes acceder o tú por ser mujer no te puedes doctorar. Los tapones gordos sí se han eliminado, pero esa famosa tubería que gotea sigue ocurriendo. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Tú ves alguna solución para que estos sesgos más sutiles no acaben impidiendo y no acaben fomentando que las mujeres se queden en la carrera por el camino? Bueno, como os estaba comentando, yo creo que crisis como la que hemos tenido de la pandemia del coronavirus realmente suelen dejar huellas muy grandes. Y una cosa que nos puede ayudar a las mujeres y que ha revelado esta crisis que hemos tenido sanitaria es que en ciencia, como ya prevenía Bruce Alberts en su artículo, íbamos un poquito descaminados. No se puede centrar todo en una sola cosa, en sacar más artículos, sin realmente llevar una direccionalidad. Yo creo que esta crisis lo que va a hacer es que volvamos un poquito más a lo que era a la ciencia básica, no tanta ciencia aplicada, más ciencia básica y más centrada en los problemas fundamentales, que al final, cuando tenemos una crisis sanitaria, los estudios que se han hecho en esos temas fundamentales son los que nos van a sacar las castañas del fuego. Entonces, eso yo creo que nos puede beneficiar, porque lo que realmente está causando el goteo ahora, como has dicho tú, es el tipo de carrera científica que hay basada en esa presión por publicar tantos artículos y sacar tanto dinero, que luego en realidad uno dice, pues ¿a dónde va todo eso? Entonces yo creo que vamos a volver un poquito para atrás, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, vamos a replantear la ciencia y vamos a centrarnos en las cosas importantes. Y la sociedad
como sociedad no nos podemos permitir este goteo, ni de mujeres ni de hombres. Pues el público tiene preguntas, Fredo, para que las comentes. En España, pues en España la mujer está muy incorporada a la ciencia. Y de la misma manera, normalmente, si yo cuento tanto los problemas de Estados Unidos, es porque normalmente Estados Unidos en cuestión de problemas nos va con un poquito de adelanto con respecto a nosotros. Siempre ha ido con adelanto, quizá porque la mujer se incorporó al trabajo allí mucho antes que en España. Entonces, pues todo esto que yo he contado nos puede servir un poco, todo este tipo de problemática nos puede servir un poco pues, para estar alerta, conocerla y intentar que no ocurra. Se solucionará, yo creo que se solucionará a raíz de que haya un cambio de cómo vemos, de cómo planteamos la financiación científica. En el momento que decidamos financiar realmente aquello que va a hacer una diferencia, yo creo que ese problema se va a solucionar por sí solo. Y me puedo equivocar. Bueno, pues entonces nos da mucha pena despedirte, pero como os vamos a volver a ver en breve, yo creo, y lo que sí queríamos es que dar las gracias al Instituto de Física de Cantabria por la colaboración y por todas las gente que trae y sobre todo también por estas 3 conferencias, que la siguiente, que será el día 18 de febrero, trata sobre la fotónica en nuestras vidas, pasado, presente y futuro, que la dará Ana Quirce, y luego pues ya hablaremos del 25 de febrero. Muchísimas gracias por haber estado y también mañana os esperamos a todos los que estáis presentes aquí, los que queráis, de forma presencial en el Ateneo de Santander. Y ya sabéis que estáis siempre invitadas, presencial o virtualmente. Muchas gracias a vosotras, muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias, Matilde. Y bueno, os esperamos siempre y a todos los que nos estáis escuchando de una forma virtual, pues gracias por haber estado y estoy convencido que os ha encantado porque la conferencia ha sido fantástica. Muchas gracias. En persona, para la próxima.